a ballet. Pues yo si quieres te apunto a otra cosa, te apunto a tenis, o el fútbol. Fútbol precisamente es de chicos. Tengo 3 medallas de campeonato del mundo, una en categoría junior y 2 en categoría senior, y tengo 2 Juegos Olímpicos. Ganar la Euroliga con el Perfuras Avenida y el tercer puesto en el Mundial. El ascenso a Primera División, o el año pasado que conseguimos llegar a la final de la Copa de la Reina por primera vez en la historia. Campeonato de Europa, campeonato de España durante muchos años, de las Copas de la Reina. En la temporada 97 ganamos la Champions. Fui campeona de España de todas mis categorías, luego con 16 fui campeona de España absoluta. Quedamos plata y también fue histórico porque hacía mucho que España no se metía en una final. A partir del 2007 comença la Lliga Femenina i vas conseguir tots els campionats fins al 2014. Yo soy investigadora de la Universidad de Valencia. En las Olimpiadas son ellas las que, donde recae la responsabilidad, las que consiguen más medallas, y lo contrastamos con la falta absoluta de divulgación de todos esos éxitos. Creo que deberíamos hacer una seria reflexión. Recuerdo que entrenábamos en una pista de tierra, en las pistas universitarias, o en la Alameda mismo, ¿no? No teníamos en su momento pues una pista de atletismo en Valencia. Esta se construyó pues, en el año 91. Hace 10 años para nosotras el fútbol era un hobby. Tenías al entrenador del pueblo entrenando. Había premios económicos para chicos y para las chicas, pues una batidora, una plancha. Jo jugava contra els homes, però el meu equip estava jo y 2 homes més. José Canales, que venía todos los días, pues desde el 93 al 98, vino todos los días a por mí, a recogerme y a llevarme a Godella a entrenar. Ahora pienso, no había dificultades, pero sí que las había porque estaba él y él hacía pues un trabajo totalmente altruista. Els camps eren de terra, les instal·lacions no eren les més adequades, i allà arribaven les dones i un poc sempre eren les últimes, és a dir, sempre els pitjors horaris. Coger la mochila y de buscar concentraciones nacionales con el equipo cadete de chicos, porque como en mi categoría de peso era 52 kilos, entrenaba con los chicos de 55 kilos. Entonces, bueno, pues buscarnos alojamiento y sitios para poder entrenar. Las noticias buenas para cubrirse las daban a los chicos y a nosotras nos decían, ocúpate de deportes de chicas. Yendo en el coche al campo es cuando me dice que es un equipo de chicas. Yo hasta entonces no había visto fútbol femenino y yo me quedé mirándole y le dije, Pepe, ¿tú eres mi amigo o eres mi enemigo? Porque claro, un equipo de chicas, ¿qué pasa? ¿Que nadie quiere coger el equipo de chicas y me lo das a mí? La diferencia entre los presupuestos que manejan los equipos masculinos y los equipos femeninos es abismal, ¿no? Es incomparable. No tienen el mismo reconocimiento pues como tienen los hombres, que evidentemente Rafa Nadal es un mito, David Ferrer es también impresionante, pero bueno, yo creo que Garbiñe o Carla, que están entre las 10 primeras del mundo, mucha gente a nivel quotidiano no las conoce. Aleshores nosaltres juguem perquè ens agrada jugar a pilota, ens anem fora d'Espanya a jugar perquè ens agrada jugar a pilota. Si guanyarem diners, pues igual estaríem millor, podíem pagar els gastos. El dinero es lo que te lleva a poder viajar mejor, a poder entrenar más horas porque puedes estar mejor remunerada, tus entrenadores están mejor, no tienen que tener otro trabajo, se puede viajar en avión y no pues 14 horas en autobús, pero ahora toda la situación desde hace un par de años ha cambiado, las jugadoras de la selección están fuera de España, que ha pasado a sueldos bastante precarios, tampoco cotizas tanto en la seguridad social. Los salarios son diferentes, la liga masculina los fichajes cobran más, la liga femenina mucho menos, no da para vivir. O sea, si te ponen un piso o un coche te ayuda, pero no puedes decir me dedico al hockey 100%. Cuando hay proyectos masculinos pues se apoya
se apoyan más porque ya están consagrados. Yo no creo que haya que poner una mujer porque hay que poner una mujer, sino que haya igualdad en la toma de decisiones. Es decir, ahora mismo si es una mujer o un hombre, el mejor tiene que estar. En el momento que los éxitos de las chicas son más importantes que los de los chicos, entonces ese deporte se empieza a percibir en la sociedad como femenino. Y eso no quieren de ninguna manera los directivos ni de las federaciones, ni del Consejo Superior de Deportes, ni del Comité Olímpico Español, de ninguna manera quieren que eso sea así. Ells ja ho són, se comporten com a professionals perquè entrenen 4 dies, se cuiden la seva alimentació, el seu pes, és a dir, se comporten com a professionals però no estan retribuïdes com a tal. Moltes jugadores que han estat molts anys jugant a futbol, ara mateix se troben con que comiencen la seva vida laboral en 30-35 anys y no han cotizado mai a la Seguridad Social. España es una de las grandes potencias en judo femenino. Tenemos la medalla de Yolanda Soler, de Almudena Muñoz, 2 medallas de Isabel Fernández, una medalla de Miriam Blasco, y en chicos hay una única medalla olímpica, que fue la de Ernesto Pérez en Atlanta. El esfuerzo no se mide, el esfuerzo no entiende de sexos ni entiende de deportes. Los deportistas todos tenemos los mismos objetivos y luchamos por él de la misma manera. Entonces, que tu reconocimiento no sea el mismo que otros, pues eso personalmente duele. Lo que está claro es que si los medios de comunicación, ningún deporte avanza, porque es la voz, son los ojos de lo que pasa cada fin de semana dentro de un campo de fútbol. Si además estamos hablando de una misma disciplina como es fútbol, cambiando masculino o femenino, pues se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque cualquier noticia relacionada con un futbolista sale en todos los medios de comunicación, sea o no vinculado a su deporte. A veces no se valora igual una información, incluso un éxito deportivo, si lo ha conseguido un hombre que una mujer. Y eso sigue pasando en esta redacción y en casi todas las redacciones de deportes. Y a las deportistas se le llama las chicas de no sé quién, y a los futbolistas se les llama futbolistas, jugadores. Pero no se habla de las jugadoras. ¿Cómo podríamos cambiar esto cuando las mujeres también tengamos decisión en los órganos de dirección de los informativos, de los telediarios, de las televisiones, de los periódicos, de las emisoras de radio? O sea, nosotras llegamos hasta donde llegamos, pero al final el que manda suele ser un hombre. Cuando no había ningún problema económico, solo se había tenis masculino, y en los 2 últimos años pues se ha retransmitido más el tenis femenino. No sé si es porque se ha decidido ahora apoyar realmente el tenis femenino o porque no ha dado para pagar el tenis masculino. Si tú presentas un producto atractivo y sobre todo si lo sigues continuamente presentando, al final la gente se siente identificada porque es alguien de tu comunidad, es alguien que está haciendo algo que es duro, que es de deporte, que la gente enseguida se siente identificada pues un poco con la disciplina, con el esfuerzo. Las revoluciones hay que hacerlas poco a poco y sin parar. Las revoluciones a lo mejor tienen que empezar aquí, en la tele pública, en los medios de comunicación públicos, en los organismos públicos, y que a las televisiones públicas se les obligue a tener un porcentaje de deporte femenino en sus programaciones. Tendría que haber un punto altruista en esos medios de comunicación para sacar e informar de las cosas que pasan en el deporte femenino. La frase que siempre se dice es el baloncesto femenino no vende, el deporte femenino no vende. Ellos presuponen que no interesa. ¿Y tú qué sabes si interesa? El deporte femenino, las chicas, las niñas que quieren ser lo que sea, deportistas del deporte que sea, necesitan tener un referente. No existen esos modelos, hay muy poca variedad, y eso influye en la posibilidad, por ejemplo, de desarrollar el talento deportivo, de que salgan deportistas, de que se decidan a dedicarse al mundo del deporte con todos los esfuerzos que eso requiere. Yo le digo a los niños que
Yo he sido la número 1 del mundo en mi peso. Yo competía en la categoría de 52 kilos y en el ranking mundial en 2008, antes de llegar a los Juegos Olímpicos de Pekín, yo estaba la número 1 del mundo. Yo he sido una Rafa Nadal en mi deporte, en mi categoría de peso en el año 2008. Y bueno, a la vista está que la repercusión no ha sido la misma. Yo entré en un grupo de 14 años con unas chicas y prácticamente no me saben decir tampoco deportistas valencianos o jugadoras de baloncesto. Creo que hay una falta de tener un modelo a seguir y creo que eso se podría potenciar, incluso sabiendo cómo he llegado hasta ahí, la historia, por lo que he tenido que pasar, para poder decir esto lo puedo hacer, puedo seguir ese modelo. Jo també que soc mestra note en l'escola, en el col·le, note com cada vegada les xiquetes tenen més preferències per jugar a futbol i ja no hi ha cap problema, i els xiquets ho veuen una cosa molt natural. Va mejor porque sí que sé que desde el Consejo pues, se ha pedido que en algunas federaciones haya alguna representación femenina, pero realmente creo que falta muchísimo. A los profesores de educación física les instaría a que tuvieran de forma sistematizada los referentes deportivos de hombres y mujeres en cada uno de los deportes más frescos, que supieran que el fútbol o el baloncesto o el balonmano no es solo un deporte de hombres, que parece que se sabe, y ellas también juegan, pero que las figuras de ellas no aparecen en todos estos deportes, que lo tengan en cuenta, porque sacaríamos de ello mejores rendimientos, desarrollaríamos el talento deportivo que ahora en las chicas se queda a veces a mitad, porque tienen que necesitan más esfuerzos que ellos para llegar a ser deportistas y llegar a ser reconocidas. Yo le diría que sueñe lo grande, que no se ponga límites, que empiece con objetivos a corto plazo, pero que se deje llevar y que sueñe. Que mucho ánimo, que a pesar de que muchas veces parezca esto muy sacrificado, merece la pena, y merece la pena sobre todo poder dedicarte a lo que más te gusta. Que provo, que vinga un dia i que provo. Jo no, sempre ho dic, la pilota enganxa i només en un dia ja estàs tota la vida jugant. Que lo que no puede ser es mujeres extraordinarias con unos currículos de máximas goleadoras con equipos nacionales, de máximas jugadoras con internacionalidades, o sea, que han sido ídolos de las niñas, que acaban de jugar y se acabó. Yo hago una llamada a todas las mujeres que son sensibles, que han sufrido en sus carnes esta problemática, que se tienen que comprometer, que tienen que participar en la vida de gestión del deporte y que tienen que ayudar a las que vengan. Yo ahora mismo no concibo la vida de otra manera que no sea pues desde la responsabilidad, desde el trabajo, desde el esfuerzo. Yo me exijo cada día para ser mejor en mi trabajo y eso es porque lo he aprendido desde muy pequeña. Muchas veces lo hemos hecho y nos ha funcionado. Y luego la gente nos escribe, nos llama o a mí me mandan tweet y qué bien que hayáis contado esta historia o qué bien que hayáis abierto con esto o con lo otro. Y ves que la gente está contenta porque dicen, bueno, esta es la tele que yo espero. No es importante si llegas a ser el número de España o profesional a nivel mundial o te quedas en tu club. Al final, yo creo que todos los valores añadidos que lleva el deporte son beneficiosos para cualquier niño. Que yo creo que tenemos muchos valores que podemos aportar a la sociedad y que se nos debería tener en cuenta. Tot el que aprens quan guanyes, quan perds, quan competixes en grup, tot això te dona uns aprenentatges per a la vida que són espectaculars i que no n'hi ha res que te doni. És el que li agrada a la seva filla, però que té molta il·lusió, que no n'hi ha res més bonic a un pare que recolzar-la. I a més és que els valors que aprende una chiqueta en un equipo de fútbol, de balonmano, de waterpolo, de lo que sea, no te dona res en la vida.
resultado del documental. Voy a presentaros a las deportistas que nos acompañan en la mesa redonda a continuación. Empezamos por mi derecha, Brigitte Jauer, taekwondo, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, 4 veces campeona del mundo y 4 veces campeona de Europa. Beatriz Manchón, piragüismo. Participó en los Juegos de Atlanta, Sídney, Atenas y Pekín, logrando 3 quintos puestos en la modalidad de aguas tranquilas. Paqui Méndez, que la ha presentado anteriormente. Seguimos con Conchi Bellorín, judo. Participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y forma parte del equipo nacional de judo actualmente. Además es directora general de deportes de la Junta de Extremadura. María Vasco, marcha atlética. Participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta, Sídney, Atenas, Pekín y Londres, consiguiendo una medalla de bronce en los 20 kilómetros marcha en los Juegos de Sídney. Úrsula Cuello, esquí. Participó en los Juegos Paralímpicos de Vancouver 2010 y Sochi 2014, actualmente campeona de Europa en la general de 2017. Y Laura Ketlas, paddle surf, medalla de bronce en el Mundial de Fiji 2016, subcampeona de Europa en carrera técnica y larga distancia en 2017 y 5 veces campeona de España. Como veis, nos acompañan grandes deportistas con grandiosos resultados. La situación, creemos que aunque hemos podido ver en el documental que sigue existiendo una desigualdad, ha cambiado mucho en los últimos 20 años. En la mayoría de los casos se han igualado las becas, que ya es un gran paso. Pero aunque la repercusión de la mujer en el deporte ha mejorado, sigue sin tener la misma que de los hombres. ¿Creéis que la igualdad... Buenos días a todos, gracias por vuestra presencia y sobre todo gracias a Palmadona por invitarme a poder estar aquí hoy rodeada de grandes deportistas. Bueno, yo siempre he opinado y sigo opinando que depende de qué deporte varía muchísimo. No es el mismo un deporte, como viene a salir en el documental, que puede ser el fútbol o puede ser el básquet. Como en mi caso, que yo he hecho una especialidad dentro del atletismo, que es la marcha atlética, y dentro del atletismo siempre ha sido un poquito una especialidad minoritaria, aunque hemos traído muchas medallas al atletismo español y yo principalmente que abrí la brecha, ¿no? La brecha con la primera medalla olímpica en atletismo femenino español. Hay muchos deportes que no son equitativos, a pesar de que la mujer siempre entrena como un alto nivel, se cuida en alto nivel, como bien han dicho en el vídeo, y luego no somos recompensadas como tal, ¿no? Y siempre es la misma historia, es porque es mujer, es deporte minoritario, pero hay deportes que no son minoritarios dentro de que son masculinos y están valorados de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que ese tema que siempre hablamos es un muro alto que derribar está costando. Y bueno, yo creo que poco a poco nos vamos poniendo en nuestro lugar, el lugar que merecemos. En los últimos Juegos Olímpicos ya se ha visto que ha habido más medallas femeninas que masculinas. Y no pretendemos, yo por lo menos, como persona, yo no quiero ser mejor que nadie. Yo solo quiero que a cada persona se le ponga su lugar, ya sea femenino o sea masculino. Hablábamos mucho del tema muchas veces de los deportes minoritarios. Brigitte y Conchi me comentaban anteriormente, ¿no?, que esta es una de las situaciones que... Si una mujer ha conseguido una medalla, ¿no? Entonces sí que es verdad que viene a raíz de ahí, de lo que es el medio de comunicación. Si realmente se ve, la sociedad solo ve las medallas de los hombres y no ve realmente los medios de comunicación las medallas de las mujeres, realmente nadie nos conoce, nadie nos valora. Y ahí sí que tenemos un problema al final de comunicación, ¿no? Entonces, yo estoy también como María Vasco. En mi deporte no noto ninguna discriminación, pero sí que es verdad que a nivel mediático mi deporte sí que la tiene. Entonces, realmente ni el hombre ni la mujer se da a conocer, pero debido a un problema de comunicación, de que al final yo creo que se debería de ver más deportes en televisión,
independientemente de las medallas, si son de un hombre o de una mujer, porque realmente no quiero más que un hombre, sino que realmente quiero que cuando un campeón del mundo es campeón del mundo, salgan los medios de comunicación y no salgan los mismos deportes que siempre salen. Y en eso es que es verdad que poco a poco se va avanzando, pero realmente no tenemos, como tú dices, ese nivel entre unos deportes y entre la mujer y el hombre. Yo quiero hacer un matiz con respecto a los medios de comunicación, porque efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo, aparecen poco y cuando aparecen mal. Quiero explicar esto. Quiero decir, porque si os cogéis los titulares de las Olimpiadas de Pekín o de, bueno, las de Londres sobre todo y lo que ha sido las de Río, o sea, las rabietas de Carolina Marín, si van pintadas, siempre hace referencia a aspectos físicos. Ella ha ganado una medalla porque tenía un buen entrenador, siempre hace referencia a unas terceras personas o a un hombre que está detrás de ella, que le apoya y que le entrena. O sea que no solo aparecer, sino además cómo se aparece en los medios de comunicación. El patrimonio deportivo de nuestro país no está reflejado en los libros de texto, por ejemplo. Que es verdad que la asignatura de educación física no tiene un libro, pero en el resto de sitios donde sí que aparecen los deportes y los hombres que han ganado medallas y los deportes masculinos, no están los referentes de mujeres deportistas. Entonces todo eso va calando en la sociedad y a ver si una persona no aparece en un medio de comunicación o no aparece en los referentes culturales, es que no, lo que ha hecho no tiene importancia, porque si aparece es porque es importante. Entonces claro, todo esto se lo estamos enseñando a los chicos y a las chicas que vienen detrás de nosotras. Entonces claro, esos referentes son muy importantes, porque van a generar la posibilidad de lo que planteaban ellas, o sea, de tener a alguien que ya lo ha hecho antes que tú y encima poderlo seguir. Entonces, no solo la aparición en los medios, sino también la falta de referentes en el resto de la sociedad y en el propio patrimonio deportivo de nuestro país, ¿no? Como decías en el documental, solo hay un 5% de noticias de deporte femenino en los medios. ¿Y cómo son? Exacto. Hablábamos del famoso, bueno, uno de los casos de la noticia del AS, si no me equivoco, que hablaba de la medalla de Carolina Marín, sobre el hombre que transformó las rabietas de Carolina Marín en una medalla. La que ganó fue ella, al fin y al cabo, pero todo lo transformamos orientado hacia una figura masculina. La periodista María Ascario, sobre este tema de la comunicación, decía en el documental que una opción sería establecer un porcentaje de visualización de deporte femenino, pero que no lo hacen porque las altos... Noticiero informativo lo veo casi imposible, porque realmente yo cuando quedé hace 2 años, en el 2016, tercera en el Mundial de Fiji, realmente para mí fue un logro deportivo brutal, pero en los medios la gente a mi alrededor fue la que tuvo que informar a los medios con que este había sido el resultado, si no, no hubiese salido en ningún sitio. Y que sí, que creo que deberían poner un poquito más el deporte femenino en informativos y dar más noticia. Y sobre todo deporte femenino y no mirar el deporte, porque el fútbol, yo he visto alguna vez fútbol femenino en algún informativo y algún deporte así grande, pero deportes minoritarios es que no los veo ni en la prensa apenas, no los veo por ningún lado. Creo que habría que también empujar un poquito esa parte. Hablamos el otro día con Úrsula, con un periodista mallorquín, de los adjetivos. Adjetivo mujer ya te hace retroceder. Adjetivo paralímpico todavía más abajo, ¿no, Úrsula? Para aparecer en medios. Así es, pero considero que el esfuerzo es exactamente el mismo. Y bueno, yo es cierto que no sufro discriminación en cuanto al deporte, si es masculino o femenino. Soy mujer, soy deportista con discapacidad y aparte practico un deporte de invierno, cosa que en España no es algo muy típico, ¿no? Y todo eso yo creo que no debo quejarme porque es lo que he decidido, por tanto así debo asumirlo. Pero sí que es verdad que mientras lo que son los federativos, los que forman parte del comité o forman parte del Consejo Superior de Deportes, todos sean figuras masculinas, es muy difícil que se pueda empatizar con nosotras. Eso está claro. Es verdad que existe, que no es minoritario, es
minoritario en España, pero en el resto del mundo el esquí es tan o más importante que el fútbol. Nosotros, tanto hombres y mujeres, competimos en la misma pista, en el mismo trazado y el mismo día. Por tanto, es todo igual. Y por otro lado, tanto en países como Suiza, Austria, Francia, Estados Unidos, Canadá, el ser campeón de esquí es igual o más importante que ser el campeón de Europa de fútbol. Por tanto, que en ese aspecto no considero que el esquí sea un deporte minoritario, pero sí que es cierto que tengo que asumir que vivo en España y que no puedo pedir más. Yo lo único que pediría es a los medios de comunicación, ya que mi deporte no puede ser visible por el hecho de ser lo que es, que por lo menos no sean los otros deportes minoritarios y no solo el fútbol y el tenis, que la verdad yo soy Cristiano Ronaldo. Se levante la camiseta, a mí me importa poco. Y es lo que hoy vi cuando abrí las noticias. A mí sí que me gustaría comentar alguna cosita porque bueno, yo estoy aquí también como deportista, ¿no? como judoka, pero también como directora general de deporte de la Junta de Extremadura, ¿no? En este caso, pues tengo que decir que en el 2015 me nombraron como directora general y he sido y soy la primera mujer directora general de deporte, ¿no? En España, bueno, pues está en Cantabria, la directora general está Gloria, en Andalucía está María José Rienda, que seguramente algunos de aquí o algunos la conoceréis, y luego como secretaria también de deporte en Galicia también hay una lanzadora de jabalina, también mujer, ¿no? Somos 4 en el panorama nacional y otro tema es, pues bueno, pues apalabrar y conveniar con Teledeporte el tener un espacio específico para darle visibilidad a la mujer deportista, ¿no? No me gusta nunca ponerle nombre de deporte femenino, porque el deporte es deporte y no entiende de género, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que hacer políticas dirigidas a que la mujer, en este caso, como estaba comentando, Úrsula dice, no me gusta quejarme, nosotros no estamos aquí para quejarnos. Y yo creo que ninguna de las mujeres que hoy estamos aquí somos quejicas ni abandonamos por la más mínima, ¿no? Estamos aquí simplemente para decir, nosotras también somos la élite, o sea, nosotras somos élite. Y nosotras estamos aquí porque lo hemos trabajado, lo hemos perseverado, lo hemos esforzado, ¿no? Y al final necesitamos esa ventana. Pero es cierto que se necesitan políticas muy dirigidas a la igualdad de género, ¿no? Hablan de la cuota, si es necesario, si no es necesario, en las juntas directivas. Yo siempre digo, ojalá no tuviesen que existir estas políticas de igualdad, pero si no lo hay, tenemos que seguir perseverando para tener todas las mismas oportunidades. Cierto es que los hombres, los jugadores, los deportistas siempre han tenido mucha más ayuda, ¿no? En el documental que estaba haciendo, bueno, que hemos podido observar, Paqui, la verdad es que felicitarte personalmente por esa ventana también. Hay mucha diferencia, lo decía María, ¿no?, entre el deporte colectivo y el deporte individual, porque ahí el deporte individual no entiende del sueldo a final de mes, en general, no entiende de ese tipo de discriminación, pero sí que existe la discriminación de poder buscar un patrocinio deportivo. Patrocinio deportivo se busca pues teniendo una visibilidad y siendo reconocido. Tuvo la legislatura también del 2007-2011 y fuera una de las primeras líneas que hizo, que fue Mujer y Deporte, ¿no? Estamos hablando ya de unos pocos de años, ¿no? Y eso fue lo que impulsó también en esa época mía personalmente, ¿no?, como deportista, a abrirme las puertas. Yo a partir de ahí pude clasificarme en los Juegos Olímpicos por encontrar patrocinadores privados, pero que esa ventana me la abrió el sistema público, ¿no?, porque había un presidente que creía en las políticas directivas de mujeres. Sí, me parece increíble que en pleno 2015 las ayudas todavía no estuvieran igualadas. Aquí, por suerte, al menos desde mi experiencia personal como deportista, podemos agradecer que en Baleares tenemos el mismo trato para hombres y mujeres, pero por ejemplo Laura también me comentaba
que el año pasado se igualaron por primera vez estos prize money, ¿no? Esos premios económicos por... Este año va a ser el primer año. Este año va a ser el primer año que se han igualado hombres y mujeres. Sí. En un deporte tan nuevo, que siendo tan nuevo, lo más normal habría sido que desde el principio hubieran sido iguales. Sí, pero las mujeres en este deporte a nivel internacional hemos luchado bastante. Hemos hecho algunos movimientos y que, bueno, el último fue el año pasado, que en una carrera en San Francisco no se nos permitió participar porque era una carrera donde, bueno, la salida y las condiciones iban a ser... se llaman Heavy Water, es una carrera patrocinada por Red Bull y bueno, no se nos permitió participar y de eso pues también nos ayudó un poquito para apretar y bueno, que ahora este año ya se nos va a permitir y luego también se han igualado los prize monies en todas las competiciones del... Hombre, yo en cuanto a becas y premios, la verdad que no tenía constancia de que todavía hubiera esas diferencias. Sí que sé que en algunas carreras nacionales a nivel mismo de piragüismo sí que las había y esos errores, porque los considero errores, se están subsanando. Pero a nivel de becas, en mi caso, por ejemplo, no he vivido ese tipo de diferenciación. Lo que sí repercutía mucho a nivel económico es, como bien señalaban antes, el tema de la visibilidad y de cómo eso no te permitía captar patrocinadores. Es decir, yo, si fuera la empresaria, querría que mi imagen se viera. Y si mi imagen no se ve, ¿cómo voy a invertir en algo que no está presente, ¿no? Entonces, claro, eso hace que perdamos la posibilidad de entrenar en mejores condiciones, de tener una dedicación más plena y que yo creo que nos dificulta. Una persona muy afortunada en mi vida deportiva, he tenido éxitos y he tenido ciertas barreras, pero creo que las he sorteado bastante bien. Pero ahora me encontré con una situación que no me había encontrado antes, quizás porque no me había planteado un objetivo así. Yo ya no entreno a nivel profesional ni mucho menos, pero la Federación Española hace 2 años sacó una normativa para, bueno, pues una normativa muy bonita en la cual pues, se pretendía mejorar la participación de las mujeres e integrarlas un poco más. Y como siempre había menos participación, menos categorías y eso, pues dieron la oportunidad de que los K2 mixtos pudieran participar como una categoría absoluta. Cosa que yo no me había planteado, no es que no la considerara justa ni mucho menos, pero bueno, no me lo había planteado nunca. Entonces mi compañero Manuel Busto, que ha sido 10 veces campeón del mundo, no sé cuántas veces campeón del Sella, me lo propuso. Me lo propuso como un objetivo bonito porque es el padrino de mi hija, no hay más historia. Y nos inscribimos, pero bueno, pues el primer año nos dijeron que eso era muy precipitado, que la organización no estaba preparada para hacer ese cambio, que la normativa no lo permitía y pasó el primer año. Volvimos el segundo y ya era que es que no teníamos cabida, que las mujeres adelante podíamos ocasionar un tapón en una salida que es única, donde el orden de salida pues, va en base a un supuesto nivel deportivo y donde se presupone que los K2 hombres son los que van delante, pero dentro de los K2 hombres entran hombres de cualquier nivel deportivo y de cualquier edad, por lo cual es una forma de llamarlo, pero realmente es una categoría absoluta. Y claro, como eso podía ocasionar algún problema, y yo con un compañero debería de hacer un recorrido más corto y salir en la posición 700, 500 metros más atrás, lo cual me imposibilitaría de cualquier forma tener acceso a una posición en el ranking final, ¿no? De hecho hay un paseo de campeones, no hay un paseo de campeones. Y te puedo decir que hasta hace pocos años las mujeres ni siquiera se las subían al podio. Hay el caso de una piragüista que ha sido la persona que más veces ha ganado el descenso internacional del Sella, creo que han sido 22 veces, y no estoy segura, pero no creo que hayan sido más de 5 las que ha subido al podio. Entonces, pues, esa es la situación. Y creo que estamos ahora mismo en una posición para poder pelear esto y que tenemos ese deber moral, ¿no? Hemos conseguido cosas que seguramente las pioneras del piragüismo se han tenido que partir la cara para que yo pudiera disfrutar de la vida que he disfrutado a nivel de competiciones, porque antes las mujeres no iban a competiciones internacionales. Y ahora pues me encuentro con esta situación y estoy en una situación en la que puedo pelearlo y voy a hacerlo. Estamos hablando que es una participación totalmente con un valor sentimental y que se supone que hay una norma que permite en una categoría que es absoluta, que no es puramente masculina. Entonces, bueno, luego en el ruego de preguntas tenemos aquí representantes de federaciones de piragüismo que a lo mejor querrán dar
su punto de vista, pero nosotras, bueno, te apoyamos y esperamos que esta lucha pues la consigas y más que nada por lo que me comentabas tú, ¿no? Que ya no es tanto por ti, sino por los que vengan detrás. Por supuesto, si yo no puedo terminar compitiendo en el SEIA ahí delante, intentando conseguir una posición entre los mejores. Pero es que anteriormente, como tú dices, ¿no? El taekwondo cuando empezó a participar a nivel mundial, a nivel europeo, solo había campeonatos donde participaban los hombres, no había femenino. Y sí que poco a poco, pues con el tiempo, pues se ha ido introduciendo y valorando a la mujer igual que al hombre. Yo creo que al final se inician deportes o diferentes categorías o diferentes cosas, inician con masculino y luego se añade al femenino, cosa que eso a lo mejor debería de ir cambiando. En vez de iniciarlo solo con un sexo, pues iniciarlo con dos, que yo creo que es la lucha que al final queda por concluir, ¿no? Porque sí que es verdad que con el paso del tiempo estamos viendo que en cualquier deporte las categorías se están nivelando, se están equiparando tanto para hombres como para mujeres, igual que a nivel económico también estamos viendo que poco a poco con la lucha todo eso se va equiparando, ¿no? Pero bueno, creo que vamos a mejor, vamos mejorando, pero que todavía no está, como tú has dicho y has preguntado al principio, si creemos que tenemos el 100% de igualdad. Entonces, todavía no, pero yo creo que estamos en el camino. Muchas veces ya en situaciones machistas, no me refiero solo con una discriminación directa, sino por ejemplo también con el tema del material, ¿no? Yo puedo contar mi caso personal, no como mujer, pero sí como deportistas paralímpicos. En los Juegos de 2008 salieron los famosos bañadores, estos que les llamaban piel de tiburón, que ayudaban un poco a lo que es la flotabilidad. El equipo olímpico tuvo sus bañadores y al equipo paralímpico nos llegaron las sobras de los que no habían querido y nos tuvimos que conformar con las tallas que había. Entonces era o esto o nada. Bañadores que se gastaban con 4 usos y que venían ya completamente probados por las deportistas olímpicas y un poco cedidos, ¿no? Entonces, a veces en el propio material nos hemos encontrado un poco perjudicadas y hoy en día pues hemos podido... El número de paristas masculinos siempre era superior al femenino. Si había que contratar un entrenador, ha habido entrenadores que han venido del extranjero, que no quiero decir que por venir del extranjero sean mejores, pero bueno, que había una búsqueda con mucho más interés por tener a los mejores entrenadores al frente de los equipos masculinos que al frente de los equipos femeninos, ¿no? E incluso se ponía en tela de juicio si era bueno llevar a determinadas competiciones representación femenina o era mejor llevar un equipo masculino más amplio para que fueran ganando en experiencia. Ese tipo de circunstancias yo las he vivido personalmente, es decir, yo he tenido que competir con la copia del modelo del K4 porque el original era para el equipo masculino. Y ha sido cuando en el momento en que nosotras empezamos a ganar medallas a nivel internacional en campeonatos del mundo, cuando hemos empezado a tener acceso a materiales similares, ¿no? Y a casi ni siquiera el mismo tipo de trato, pero mucho más parecido. ¿Cómo después de ver el tema de comunicación, de becas, de material, cómo creéis que pueden mejorarse las cosas? Pues yo considero que para poder mejorar las cosas se tiene que hacer desde la base, desde el nacimiento, diríamos, ¿no? Y empezar a inculcar a las personas desde el primer día que nacen en que las cosas sean distintas. Por supuesto que toda la culpa, o bueno, si se puede llamar, yo la doy a lo que es la política, como llevan todas las maneras de enfocar el tema, y la segunda, los medios de comunicación. Pero bueno, yo creo que si antes no salía en el documental, si ya un mismo padre ya ahora luchar por luchar, es absurdo hasta que los que mandan no cambien las cosas. Por mucho que nosotras queremos hablar o intentemos cambiarlo como personas individuales, yo estoy convencida que no lo vamos a lograr si no son los de arriba los que mandan, los que quieran hacerlo. El otro día estuve en el Comité Paralímpico Español,
cierto es que todos son hombres, a mí me es igual si son hombres, mujeres o perros, a mí eso yo no tengo ningún inconveniente, pero sí que es cierto que a mí se me dijo que si quería ir a unas Olimpiadas me tenía que apuntar a bádminton. Yo, bueno, ¿qué hago? ¿Esquí o qué hago bádminton? ¿Cómo? Yo si lucho por una cosa, a mí me es igual el número de participantes que haya en ella. Yo prefiero luchar contra 100 personas que luchar contra 4. A mí no me sirve de nada. Pues hasta que no cambie esa política de querer obtener medallas para dar difusión a los sponsors, no cambiará nada. Y bueno, en cuanto a lo del material, es cierto que no me ha ocurrido eso, pero sí que es cierto que he tenido que mentir a muchos representantes. Cuando se me ha venido y se me ha dicho, ¿qué tal el material que te he dado? Y yo tener que callarme, porque es mi manera de ser, y decir bien, bien, o simplemente no decir nada, cuando mi material por otro lado se estaba vendiendo. Esto, comité, federación, Consejo Superior de Deportes. Comunidad Autónoma de Extremadura, y en uno de los artículos, en el 72.4 específicamente, ya ahí regulamos que todas las juntas directivas de federaciones tienen que ser paritarias, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos, al final, acatar lo que es la ley, ¿no? O sea, ya no estamos obligando porque esté Conchi Bellorín, una persona, mujer, ahí, sino porque es que ya la ley, ella quien esté como director o directora general, como bien decía Úrsula, ¿no? Da igual que sea hombre o mujer, pero que tiene que estar ya regulado, ¿no? Lo estamos viendo claramente. Dependiendo de la federación o la modalidad deportiva, se actúa de una manera o de otra, y cuando no debería de ser, por lo menos a grosso modo, no debería de ser así, ¿no? Luego ya hay especialidades, pero sí que es cierto que eso tiene que cambiar desde la propia legislación. Yo voy a recoger el testigo de lo que ha planteado Úrsula con respecto a la educación. Evidentemente es un cambio fundamental y que podemos hacer, estamos a tiempo de hacerlo. Yo creo que ahora mismo hay que empezar a recoger todas esas cosas en los libros de texto, los referentes de mujeres en general y en particular el tema deportivo. Y luego yo no tengo esa visión tan derrotista, todo lo contrario, yo solo veo cantidad de cosas que se pueden hacer y todas positivas para mejorar el deporte. Y no me voy a la ley autonómica de Extremadura, que es fantástico que la hayáis concretado, sino a la propia ley 2007 que a nosotras nos corresponde, y esto quiero que quede ya como, bueno, es una reivindicación de las mujeres deportistas profesionales desde hace mucho tiempo, nos corresponde el 50% de todo, nos corresponde. No es que pidamos o dejamos de pedir, nos corresponde. Entonces también importa mucho cuál sea la actitud de los deportistas a la hora de exigir que se cumplan este tipo de cosas. Estamos hablando del 50% de la representación en las de este país y me corresponde el 50% de todo. Y para eso vamos a hacer una huelga pasado mañana, precisamente para empezar a decir basta ya de que no tengamos lo que nos corresponde, solo lo que nos corresponde, ni más ni menos. Entonces yo creo que hay cientos de iniciativas, entre ellas esta que estamos teniendo de aquí, que es difundir el deporte, por ejemplo, que hacen las mujeres, sus éxitos deportivos. Esto contribuye a cambiar las cosas, que salgan en los medios, que salgan en los libros, que se conozca el patrimonio deportivo, que podamos hablar. Yo, por ejemplo, pongo como condición, me ha costado mucho, en el caso, por ejemplo, del documental, yo pongo como condición que no lo paso ni voy si ese día no vienen las deportistas. Y a mí me llaman para un club y no me ponen un contrato donde estén las cosas claras, perdona, pues me las pones. Y si no, pues vamos a nivel legislativo o un abogado donde haga falta. Quiero decir, pero también hace falta tener esa actitud de exigencia. Porque si no, si nosotras mismas no defendemos nuestros derechos, difícilmente nos vamos a hacer respetar y vamos a ser esos valores y esos referentes de los que estamos hablando. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer, entre ellas, por ejemplo, la huelga de pasado mañana. O sea, y luego con respecto, ella preguntaba antes, a mí me resulta extraño, porque yo ahora estoy trabajando las cifras, que nadie diga, por ejemplo, los abusos sexuales en el deporte, que nadie hable. Yo no he sido deportista, entonces no puedo contar a lo mejor anécdotas, pero que han salido en los medios de comunicación. Hay que poner de manifiesto porque si no, no se entiende. Y luego tenemos derechos.
y tenemos el 50% de todo. Y eso hay que exigirlo. Y si no lo retransmiten, pues habrá que hacerlo. Porque efectivamente, como dicen ellas, yo lo entiendo, claro, es algo que se muerde la cola. Si yo no salgo en los medios de comunicación, si yo no estoy en la sociedad, si no se me reconoce, si cuando vengo con una copa no se paraliza la ciudad como pasa cuando gana el Valencia y salimos al balcón del ayuntamiento, difícilmente alguien va a considerar que yo estoy haciendo cosas importantes. Entonces lo que hago no es importante, porque lo que hacen las mujeres está desvalorizado. Y nosotras somos las responsables de hacer que eso valga. Entonces, bueno, pues... de todas maneras, sí me gustaría, Paqui, además de felicitarte por el documental, tu trabajo a la basura. Y ojo, que te quito la beca. Es que no es una lucha individual, yo en eso te doy la razón. Claro que te la estás jugando cuando lo haces a nivel individual, No, pero si lo hacéis que yo he dado muchas veces la cara en ese sentido, he tenido muchos problemas, los he esquivado como he podido, algunos mejor que otros, pero que debes tener en cuenta también eso, es decir, que yo no tengo un contrato, que es que a mí si me quieren hacer la vida imposible, me la hacen, y que si me quieren hacer que no vaya a un mundial, a pesar de que me lo merezca y no, se van a hacerlo, porque eso existe, eso no es una cosa que yo me invente de mafias ni de historia, eso está, y que hay presiones y que te amenazan, y ahora mismo con el tema del Sella, pues mira, es que yo ya no me dedico a esto, es que no me puedes quitar la beca, es que tengo mis 10 minutos diarios para seguir diciendo RQR de dejarme competir, porque si no me dejan... Insiste en que es necesaria la presencia de mujeres en federaciones nacionales para luego dar el salto internacional. Pues un poco como empezando por abajo, ¿no? Empezamos por abajo, en que en los clubs haya presidencias por parte de mujeres, que en las federaciones territoriales, en las nacionales, y así poder llegar un poco, no a que nosotras gobernemos el mundo, sino que haya una equidad y que no sean siempre, cuando vas a una reunión, a una federación, pues todo hombres los que tienen que decidir un poco sobre ti, porque si son hombres como Sergio, que mira mucho por el deporte de la mujer, pues perfecto. Pero muchas veces te encuentras pues hombres que te cierran las puertas y que encima pues te amenazan un poco en que si eres reivindicativa, cuidado que te vamos a quitar lo que es tuyo. Y es más, muchas veces, a pesar de que haya mujeres dentro de las propias problemas de discriminación, en una competición de solo mujeres, yo no lo entiendo, yo no entiendo ese tipo de iniciativas. Es que ese tipo una forma de discriminar es esa, es crear categorías. Nosotras, por ejemplo, en el mundo del cine tenemos ese mismo problema. Los festivales que apartan a las mujeres de la sección oficial. No, es que ya tenemos una sección para cine de mujeres. Entonces, bueno, allí ya les daremos el premio a las chicas y luego está la sección oficial, que es la que tiene difusión, la que tiene una plataforma de lanzamiento. En San Sebastián ocurre, ¿no? Y en los festivales españoles. Crear una sección aparte específica para el cine de mujeres lo que hace es apartarla, a las chicas ya se lo hemos dado y las quitamos de en medio de la competición donde hombres y mujeres, porque como bien ha dicho, no sé qué compañera lo ha dicho, es deporte. Partidos de chicos y no de chicas. ¿Es porque no los hay o es porque no los sacan? El poder de los medios. A ver, no los hay. Yo estoy cansadísima de ver fútbol, de ver eso, me sabe hasta fatal decirlo, pero es que no quiero ver fútbol. O sea, es que es poner la tele y abre la sección de deportes del telediario y parece que es el único deporte que existe en España, porque es fútbol, pero por lo menos que saquen alguna imagen de fútbol femenino, ¿no? Me encantaría, porque a mí me sabe mal también decir que conozco muy pocas deportistas de fútbol femenino, pero porque lo único que nos ponen es deporte masculino, o sea, fútbol masculino y femenino, ¿no? Pues yo creo que tienen el mismo derecho, tanto el masculino como el femenino, pero en España se ha permitido el momento de que eso también se ha devuelto al resto de deportes, de deportistas que somos amantes y apasionados del fútbol realmente, o sea, del fútbol del deporte realmente. A ver, yo voy a opinar, ¿no?, sobre esto también. A ver, yo creo que se esconde en el que si sacamos algo que no sea masculino, la gente no lo ve. Yo creo que estamos equivocados, ¿no? Yo creo que la sociedad, o lo que quiere ver las personas españolas, porque somos al final súper españoles todos, o sea, todos somos muy nacionalistas, porque es que cuando vienen los Juegos Olímpicos, da igual que sea hombre o que mujer, lo importante es que haya un español en una final o un español compitiendo y las personas se sientan a ver. Lo que la sociedad quiere ver es a los campeones de su país.
Entonces realmente que se escondan en un espejo de no, es que el fútbol femenino o el deporte femenino no da visibilidad o la gente no lo ve, creo que estamos muy equivocados y partimos de esa base de que realmente hay deportes en los que la mujer tiene el protagonismo porque ha conseguido sus títulos y que yo creo que la sociedad quiere ver al deportista español cuando consigue un título. Entonces realmente nos estamos contradiciendo en cosas que realmente los medios de comunicación, es lo que tú dices, ¿no? Te cuesta mucho, te cuesta muchísimo. Entonces, probablemente Mireia Belmonte ya se ha hecho una persona súper mediática, ¿no? Pero Carolina Marín, que también ha conseguido grandes éxitos, y como tú bien dices, si pensamos en badminton, pensamos en ella, ¿no? Pero, y vuelvo a reiterarme con el fútbol, que me tiene cansada, y además se le da mucho bombo, y además no nombremos más, pues más importancia le damos, ¿no? Pero sale el fútbol diariamente. ¿Por qué no dar un poquito de cada deporte? Yo sé que son muchos los deportes que hay, ¿no? Pero ¿por qué no se dan pinceladas de deportes que no? Nos tenemos que acordar del deportista, de la deportista olímpica, de la medallista olímpica, cuando se aproximan esos grandes campeonatos. Hay muchos días en el año. ¿Qué pasa? Que sale, llega la competición, ya está aquí Carolina, o he estado yo porque si la cabezona no me gana nadie. Y entonces, y ahí he estado dando caña, ¿no? Pero se me han querido cerrar muchas puertas por decir simplemente lo que opino, ¿no? Por decir la verdad, porque a veces la gente lo que quiere, tienes que decir lo que la gente quiere escuchar, y a mí no me da la gana. Lo que pasa que en ocasiones es mejor ponerse un puntito en la boca y bueno, y tragar, ¿no? Pero quizás somos, no nos lo hemos planteado, pero quizás somos un país futbolero, más que nada porque solo nos ponen fútbol en la tele. Son muchísimas las horas de retransmisión del fútbol. Que decimos que es la sociedad lo que pide, pero es que lo que llevamos toda la vida viviendo. Claro, ¿no? O sea, que la nos sociedad lo pide un poco. y cuando no lo televisan, es que no televisan el partido, tal, digo, felicidades, ¿no? O sea, es que, pero es verdad que es lo que la sociedad... A consumir deporte femenino, a ir ahí a las pistas a animar y poco a poco, a partir de ahí, ir subiendo y ir exigiendo, pues como decía María Escario, ¿no? Ir exigiendo esa presencia femenina en los medios. Vamos a hablar un poco de la retirada, de que es en lo que se centra mucho en esta mesa redonda. El deporte de élite, como sabéis, tiene fecha de caducidad y para los que se han dedicado a ello es algo que no es fácil de afrontar. Hay que reconocerlo, hay que aceptarlo y hay que tomar una decisión final de decir ha llegado el momento. Muchas mujeres, muchos hombres, cuando les llega el momento de la retirada se encuentran sin experiencia laboral y sin ni siquiera haber podido cotizar a la seguridad social. Como bien decía Ana Montañana y Maider Castillo en el documental, se encuentran entonces muchas veces frente a problemas de... Aunque toda mi vida he estado haciendo. Eso es lo triste. Bueno, en el caso de cuando estaba en el equipo nacional, que en el 2014 decidí dejarlo y todo tiene un precio y por este mismo motivo hoy no estoy en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos por haber dejado el equipo nacional a pesar de mis resultados, así que creo que todos... Pero yo pienso que nosotros tenemos que hacer deporte, no estar todo el día reivindicando. Yo creo que la manera es demostrando, porque si no es que pierdes las fuerzas. Y en el caso de compaginar, una vez dejé el equipo nacional, por supuesto que tuve que buscarme sponsors privados. Creo que todo eso es lo que nos llevamos y la conciencia y los demás. Nosotros bien tranquila. Yo personalmente sigo en activo y creo que en mi mejor momento. Yo en el momento que tuve que decidir dedicarme al deporte estaba trabajando y mi entrenador me dijo o dejas de trabajar o no podemos hacer nada porque te quita muchas horas. Entonces decidimos montar un centro de actividades acuáticas y juntar lo que era nuestro deporte con pues trabajar de ello y realmente gracias a ello tengo la oportunidad de seguir y el día de mañana sé que eso estará ahí. Luego por otra parte a nivel de ayudas privadas he tenido muchísima suerte. Las chicas cuesta más que sigan también en el deporte, eso es otra parte que siempre cuesta un poquito más. Pero bueno, encuentro que al pensar en la retirada tenemos que estar pensándolo también cuando estamos en activo, porque lo que hagamos en activo
estando a un nivel siempre lo podremos hacer mejor que cuando ya decíamos nuestra retirada. Por lo tanto, hay que ver cómo se enfoca desde estando en activo. Y bueno, y a nivel personal, lo que os decía, yo me siento súper afortunada por tener la ayuda que tengo, y creo que también somos nosotras como deportistas que tenemos que buscar esas ayudas y tenemos que hacernos visibles de alguna manera. Tú, Brigitte, también me decías que las becas, que por lo menos el programa ADO nos ayuda a todo, porque es lo único que cobramos las deportistas de élite, porque somos de élite, pero no profesionales. Entonces me viene una situación en la que realmente yo, como había conseguido muchos títulos a nivel europeo, a nivel mundial, pues yo podría optar de esas becas y poder vivir con ese dinero el día a día, ¿vale? Pero podría vivir y dedicarme al deporte al 100%. Pero me vino una situación en la que me lesioné, aparte de tener una lesión complicada en la mano, me vi que los Juegos Olímpicos se me iban porque no pude clasificar por esa lesión, me lesioné 3 semanas antes, que realmente mi trabajo durante 4 años se me había ido, como quien dice, al garete a mi federación, y de repente me encuentro en la estacada. Me quitáis la beca, tengo una lesión, una mano fatal y quién sabe si puedo continuar, ¿no? Entonces a partir de ahí dije, vale, si puedo continuar, continuaré, pero lo primero que voy a hacer es ponerme a trabajar y por lo menos encaminar un poco mi vida, ¿no? Ya no dedicarle al 100% a mi vida deportiva, porque esto dentro de poco se va a acabar, ya tenía una edad avanzada, y encaminar lo que es mi futuro. Entonces hice eso, ¿no? Me puse a trabajar 4 horitas, media jornada, y pude compaginarlo realmente con el deporte. Trabajaba porque quería, porque luego volví a cobrar a becado, volví a conseguir títulos. De hecho, luego en 2012 conseguí la medalla de plata, ¿no? Pero es lo que tú dices, le dedicarse 100% a tu deporte. No limpias, no haces la cama, todo te lo han hecho, fisio, bajas aquí, lo tienes todo a mano. Realmente, si tú le dedicas el 100% hasta tu retirada a eso, en esa nube, cuando sales, ¿qué haces? Te encuentras perdido, no tienes ingresos, tienes que aprender a cocinar, tienes que aprender a tener un sueldo. O sea, realmente tienes muchos valores que has adquirido durante tu carrera deportiva, pero luego no tienes ninguna ayuda ni ninguna persona que te pueda ayudar y te pueda echar una mano. Yo creo que hay otros países en los que se dedican y aprovechan a esos valores que aprende un deportista. Realmente a mi hija, si hiciese deporte al 100%, pues me gustaría que por lo menos el deporte que hiciese fuese un deporte en el que realmente ella pudiese forjarse un futuro. Si no, realmente prefiero que estudie una carrera o que estudie una oposición para tener un futuro mejor. Tú, María, me comentabas que tú tuviste la suerte de dedicarte exclusivamente durante 20 años, pero tampoco fue fácil, porque como decía Brigitte, cuando no hay resultados no hay becas. Ha sido una carrera deportiva larga, porque me he retirado con 38 años y porque yo he querido. O sea, el deporte tiene fecha de caducidad y en este caso la puse yo, ¿no? Llegó un momento en que después de los Juegos de Londres, pues bueno, ya pierdo la ilusión, pierdo la motivación. Bueno, empecé con 10 años, creo que la he alargado. El hospital supone entrenar por la mañana, irte al hospital, estar con él, irte a entrenar otra vez, y así meses. Ese mismo año yo tengo un campeonato de Europa. El campeonato de Europa, un mes de antes, preparándolo, pues mi cuerpo empieza a fallar porque como nos creemos que somos super girls y super women y super de todo, pues no, llega un momento que mi organismo no funciona. Yo quería entrenar al máximo porque además tenía muy claro que quería ir a ese campeonato de Europa y dedicarle una medalla. Pero yo llego al campeonato de Europa bajo mínimos, con sensaciones súper extrañas, no sabía controlar mi cuerpo, desconocía qué me sucedía. Y conseguí llegar a meta en el número 15. Pues yo cuando llego a meta, todo lo que se dice sobre mí es que yo ya me retiro. No funciona esa batería ni a pilas. Yo me levanto un día y digo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Retomo mi carrera deportiva, que he dejado 3 semanas de descanso, a ver si yo me ponía también mejor. Y levanté cabeza y dije, bueno, pues el año que viene campeonato del mundo nos saca y sin ninguna duda voy a por esa medalla. Fui bronce
Fui bronce en el Mundial de Osaka, me ganaron 2 rusas, que aún tengo mis dudas, si yo no soy oro. Yo sigo esperándolo. Como Lidia Valentín, no te llegará. Yo sigo esperándolo porque tengo mucha confianza de que soy oro. Pero para que te des cuenta que si algo tenemos los deportistas, y digo los deportistas porque, como bien hemos dicho, algo no entiende de sexo, somos hombres y mujeres, si en algo entendemos es el sacrificio y sufrimiento, y que tenemos unos valores que se había decidido plantear su futuro, empezar a trabajar ya antes de la retirada, viendo la situación, ¿no? Las demás las que no os habéis retirado, planteáis la retirada. ¿Cómo planteasteis vuestra retirada? Por ejemplo, Paqui, me decías que los hombres deportistas de élite tienen la vida mejor resuelta una vez que se retiran que las mujeres. Yo creo que ha planteado una, Cristina Mayo, cuando habla, por ejemplo, de la necesidad de que las mujeres, cuando acaban su carrera deportiva, se comprometan y de alguna manera se comprometan con la gestión, porque entre otras cosas todos esos valores que habéis comentado, que son sin duda lo mejor de la práctica deportiva, devolvérselos a la sociedad y a su propia disciplina, ¿no? Yo creo que es por lo que hemos hablado, pues porque la representación en las federaciones y en los órganos donde podrían trabajar prácticamente se les cierran las puertas. Esta es una. Yo creo que de todas maneras, yo no soy del mundo deportivo, sí que les he preguntado siempre a ellas cómo lo han hecho. La inmensa mayoría son decisiones individuales. Pues Marta Fernández se monta su propio club, o sea, algunas intentan montarse su propio negocio, su propia forma de vida, o normalmente, y este es un dato que estamos trabajando ahora para el próximo documental, es que, por ejemplo, hay un dato muy significativo: el 80% de las mujeres de deporte de élite tienen carreras superiores. Porque, como habéis explicado vosotras, compaginan el trabajo con el estudio, tienen estudios superiores. Da igual, Teresa Uri es profesora de primaria, Ana Montañana, bueno, es la única que ahora sí que tiene un cargo en la federación con una remuneración importante, se la acaban de ofrecer hace 2 meses, pero todas las demás son profesionales, o sea, cada una ha vuelto a su... Y esto es muy importante, eso lo hacen la inmensa mayoría, tener una carrera superior, porque no van a poder vivir del deporte y además lo van a hacer en una edad temprana, relativamente temprana. Es que muchas veces la retirada la puedes planificar a previsión, a veces te viene impuesta por una lesión, como fue el caso de Beatriz. Entonces es muy importante lo que hablamos, el tema de la formación, ¿no? Vosotras os habéis formado durante vuestra carrera. Lo que había estudiado, ¿no? Era esa iba a ser la base de la... Pero yo considero que esto es casi una irresponsabilidad, es decir, nosotros no dejamos de ser una inversión de un montón de dinero que se ha invertido en nosotros para que hagamos algo, y ahora todo eso se tira a la basura. Es decir, yo no puedo transmitir mi experiencia, lo que se ha invertido en mí, yo no voy a transmitirlo a nadie. Es dinero que se tira. Cuando realmente yo creo que somos personas, no solo en valores, sino en lo que sabemos de nuestro deporte y del deporte en general, con mucho que aportar. Pero no interesa. Entonces yo creo que debería ser hasta una irresponsabilidad lo que hacen con el deportista, de cómo se desentiende de nosotros, ¿no? Se habla muchas veces de juguetes rotos y realmente te hacen sentir así. Porque en mi caso, en el deportivo como en la universidad, enfocarlo. ¿Qué experiencia laboral tengo? Ninguna. ¿Qué tengo? Una hipoteca y 2 niñas. Es como te entra una sensación de angustia que realmente es difícil, sobre todo encima que tú te puedes haber preparado, pero el entorno alrededor tuya no sabe exactamente lo que está pasando. ¿Sabes? Pero bueno, ¿qué te pasa? Ya sabías que este momento iba a llegar, ¿qué tal? Y no son capaces de entenderlo, ¿no? Y te sientes como eso, como un juguete roto. Tú me cuentas también, Conchi, lo difícil que es, ¿no? Que te sientes perdido. Sí, exactamente. Lo ha dicho antes Brigitte también muy bien, ¿no? Porque yo creo que los deportistas en ese momento de esta etapa competitiva vivimos en una burbuja y no somos conscientes de lo que hay fuera, ¿no? De la realidad. Y en ese aspecto, pues bueno, yo creo que muchas de aquí pues, nos hemos dado cuenta a los deportistas que ahí es donde le damos cobertura psicológica, abrimos las puertas a contactos a nivel de empresas privadas, les acompañamos en la toma de decisión, hacemos proyectos educativos para que se conozcan, se demos visibilidad. Entonces hacemos un acompañamiento general, sobre todo al deportista o a los clubes, para intentar, bueno, pues
pues ese vacío en el que nos encontramos se pueda ver al final, que sea una inversión, ¿no? Todo lo que hacemos desde el dinero público. Laura, tú me decías que, por ejemplo, tú no quieres niños que no estudien en tu equipo. Sí, bueno, nosotros, a ver, siempre intentamos enseñarles eso, ¿sabes? Valores como los que nos han enseñado a nosotros. Y bueno, y a nivel educativo, ¿sabes? A nivel para que puedan compaginar sus estudios con el deporte no tienen ninguna ayuda, por lo tanto también por eso tenemos un montón de bajas cuando pasan a bachillerato o ya se tienen que ir a la universidad. Por lo tanto también estamos en esa lucha de intentar conseguir eso por otro lado. Hablamos de que en muchos casos los deportistas acaban trabajando en profesiones relacionadas con el deporte, fisioterapia, federaciones, muchas veces con cargos políticos, también hemos visto. Pero leyendo un artículo sobre los atletas de Barcelona 92, leía declaraciones como a muchos les ha ido mal en la vida, ¿no? Por ejemplo, leí una declaración de Javier García Chico, que es exsaltador de Pérdiga, que dice que cuando compites todos son amigos y cuando dejas de competir te cierran las puertas. O Faustino Reyes, exboxeador. Intentar convencer a la persona que te está entrevistando que a pesar de no tener experiencia podrían escribir libros. Yo es cierto que si todas las veces que yo me he lesionado me hubiera tenido que retirar, te aseguro que estaría retirada cada 3 semanas. Porque, por ejemplo, el esquí es un deporte que, a pesar de ser duro ya por sí, por las condiciones meteorológicas y lo que quieras, si de algo sabemos es de hostias. y cada día es una de ellas. Por tanto, yo pienso que las empresas, si vas a una entrevista de trabajo y en el trabajo también tenemos inquietudes, no por el hecho de ser deportistas solo nos gusta el deporte. Yo, por ejemplo, a mí me flipa la poesía, la literatura, y yo después de mi retirada, que ya os digo yo que va a ser a la mallorquina, no voy a hacer ningún tipo de comentario. Un día voy a estar aquí, mañana no estaré. Yo no quiero dedicarme al deporte, por supuesto que no. Yo quiero ser profesora de literatura o quiero ser educadora social, como bien tengo la carrera. Quiero ser cooperante, como bien lo soy, pero no tengo por qué, por el hecho de ser deportista, que dedicarme al deporte toda mi vida, no. Yo he tenido un centro de entrenamiento personal. Ahora mismo, ayer mismo estuvimos trabajando, pero pienso que campeonato porque en definitiva vives de ello, porque es tu trabajo, no es un hobby. Entonces yo cuando me retiré, pues bueno, yo he estudiado diferentes cosas de moda, cosas de belleza, he estudiado un máster de gestión de empresa deportiva, pero realmente si algo me hacía sonreír era el mundo de la moda y de la belleza. Entonces al final lo que he intentado es hacer una fusión, ¿no? Deporte, moda y belleza. Una de las cosas que tenía en mi lista de profesiones era quizás ser entrenadora, está un poco abajo, ¿no? Actualmente soy entrenadora personal, bravo. He sacado mi propia línea de ropa deportiva, entreno a niñas de mi especialidad. Digo niñas porque tengo un grupo de deporte, como bien dice ella, ¿no? Me encanta hablar de otras cosas, ¿no? Y que no sea siempre lo mismo. Entonces, he sido una persona muy inquieta, me han gustado muchas cosas. Quise romper la barrera de la medallista olímpica, pero cuando me presentaba a los sitios, pues claro, a mí se me ve y es, pues bueno, la medallista olímpica, la exatleta profesional, y bueno, pues estás vinculada mucho al deporte y creo que tengo mucho que dar, ¿no? Dentro del mundo del deporte. ¿Puedo puntualizar? Sí. Aparte, yo he dicho lo de la formación académica, igual solo pensando un poco en mí y en mi discapacidad. Yo evidentemente que yo en casa cuando tuve el accidente a mí se me dijo una cosa: tú no vas a poder, fregar escaleras o cualquier cosa, no me avergonzaría de ninguna de las opciones, pero no puedo hacerlo. Por tanto, deportista, mujer, discapacitada, a la hora de encontrar trabajo, yo creo que se hace un permuto. Pero es igual. Yo creo que la manera de ser mía, al igual que asumo con dignidad y con una sonrisa el hecho de hoy no estar en unos juegos,
se me diga, no, de esto no puedes trabajar. Bueno, pues voy a otra cosa. Y así hasta que lo consiga y estoy convencida y 100% segura que lo voy a conseguir. Para introducir el PROAD en su comunidad. Efectivamente. Lo firmamos hace mucho tiempo, pero la foto oficial fue más tarde, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que ya trabajando anteriormente lo he estado comentando. Creo que al final es responsabilidad también de la administración pública acompañar a esas grandes estrellas ciudadanas de nuestra comunidad autónoma en este caso, ¿no? Y bueno, pues con ese programa lo que intentamos es al final hacer una sinergia, ¿no? Lo que también se hace a nivel nacional y que se puedan beneficiar nuestros deportistas de alto rendimiento también de la comunidad. No que tengan que ser grandes estrellas para que se les puedan acompañar, sino hay una trayectoria desde la base hasta alto nivel que también hay que acompañar. ¿Vosotros conocíais el PROAD? Parece que termina la vida, ¿no? No, termina una etapa de tu vida y hay que ir a por otra, ni más ni menos. Y si hay que aprender cosas, como yo muchas veces he dicho, a mí me encantaría trabajar de esto, no sé hacerlo, pero enséñame, estoy dispuesta a ello. O sea, no me avergüenza, o sea, yo sé de lo que sé porque son las cosas que he estudiado, pero es que no soy el libro gordo de Petete, ¿sabes? Tengo muchas cosas que aprender y tengo mis dos orejas para escuchar. Entonces, me inquietan cosas que si tú me enseñas, yo estoy dispuesta y seguro que estoy capacitada para poder realizar ese trabajo, no mejor o peor, pero déjame, ¿no? que pueda dar ese pasito para poder afrontar un cargo u otro, ¿no? Entonces, PROAD lo conozco porque en el momento que yo decidí retirarme, estuvieron en contacto conmigo. Sí. Beatriz, tú también la conocías, ¿no? Sí, en mi caso también me ayudaron. Todavía demasiado teórico. Está bien que te asesoren, pero en ese momento volvemos a lo que decía antes. Te retiras, la hipoteca sigue corriendo, ya no tienes beca ni tienes ayuda y claro, no tienes paro, tampoco has cotizado absolutamente nada. Y en mi caso yo tenía casi 40 años y te sientes demasiado perdida, necesitas algo ya, necesitas saber cómo enfocarlo o que te digan, no sé. Ahí en ese aspecto, lo que nosotros, por ejemplo, desde Extremadura lo que hacemos es por eso acompañarle antes de la retirada también, ¿no? O sea, hay una persona dedicada solo y exclusivamente a tener conversación telefónica, a llamar bueno, en este caso esto ya un sondeo de cerca de 400 deportistas, en el cual, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Por dónde vas? ¿Estás estudiando? ¿Necesitas? No lo veíamos todo porque de repente lo ves todo dinero. Pero yo era de las mejores del mundo haciendo algo y ahora lo que tengo que hacer es que no sé ni cómo empezarlo. Es que los deportistas pueden aportar mucho a las empresas. Ya para finalizar, ¿qué creéis que pueden aportar los deportistas a las empresas, Laura? Pues, a ver, yo creo que los deportistas tienen muchos valeres, saben pelear y levantarse cuando pica, ¿sabes? Entonces creo que para todo tipo de empresas tener un deportista creo que es algo válido. ¿Qué más creéis? ¿Qué creéis que podemos aportar? Yo creo que los deportistas y, bueno, en este caso los que estamos aquí lo hemos dicho a nivel general. Lo mejor posible porque es lo que sé hacer. A lo que hago lo hago 100%, si no, no lo hago. Entonces yo creo que eso debe de ser muy importante dentro de una empresa, saber que lo que le encargues a esa persona solo tienes que enseñarse a hacerlo y que va a ser una persona que se va a entregar en cuerpo y alma. Brigitte, ¿qué vas a decir? A ver, aparte de todo lo que se ha dicho, valores, trabajo, sacrificio, yo creo que hay una cosa que antes ha dicho María Vasco, ¿no? Nosotros los deportistas vivimos en base a objetivos, luchamos en base a esos objetivos, entonces cuando tú estás trabajando nos marcamos objetivos muy altos y siempre, o sea, es algo que llevamos dentro, ¿no? Entonces creo que siempre vamos a más, nunca vamos a menos, siempre marcamos objetivos, luchamos por ellos y cuando llegamos a ellos o no llegamos. Creo que es una de las cosas que podemos aportar a las empresas, que sea lo que sea, tenemos inquietudes y sobre todo lo que hemos demostrado es que por sacrificio y esfuerzo no va a ser. Si todas y cada una de nosotros hemos sido capaces de pasar todas las penurias más penurias posiblemente que hemos pasado, pues que va a ser un trabajo. Yo considero. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, vamos a ver un vídeo de unas cuantas deportistas, bueno, exdeportistas que no han podido estar aquí hoy y nos quieren contar su experiencia sobre la retirada.
devolverle a la sociedad algo de lo mucho que esta me había dado a través de mi carrera de a través de una fundación que puse en marcha, la Fundación Ecomar. Y a través de estos 20 años hemos hecho posible que miles de niños españoles hayan conocido el mundo del mar a través de los deportes náuticos y también cómo cuidar el medio ambiente marino a través de nuestros programas de la Fundación Ecomar. En la web podéis aprender más de todo lo que hemos hecho. Y luego, evidentemente, pues hay que trabajar, porque como casi todas las mujeres que hemos hecho deporte y una carrera deportiva, es una carrera apasionante, excitante, maravillosa, pero acabas y bueno, tienes que ganarte la vida, no tienes una cuenta corriente de la que puedas vivir. Y yo he trabajado en muchísimas cosas muy diferentes, siempre relacionada con el mundo del deporte. Ahora mismo trabajo con una gran empresa inglesa que organizamos grandes eventos deportivos por todo el mundo. Una de ellas, aquí precisamente, en Palma de Mallorca. También soy consultora internacional de la UNESCO y estamos evaluando distintos países relacionados con el tema del dopaje. Pero el mensaje más importante que os quiero transmitir a todas es que cuando se cierra una puerta que acaba vuestra carrera deportiva, no os preocupéis porque se abren muchas más. Y todo lo que habéis aprendido a través de vuestras carreras deportivas, que es muchísimo, aunque en estos momentos a lo mejor no os deis cuenta, pues eso es tremendamente útil e importante para vuestras carreras futuras. En este momento quizás no os deis mucha cuenta, pero realmente son valores que os van a servir de mucho para vuestras vidas laborales, profesionales y vuestras vidas en el mundo, ahí fuera. Así que os vais a dar cuenta de que sois tremendamente resilientes y que al salir ahí fuera os vais a adaptar con muchísima facilidad al mundo laboral. Y el mundo laboral os está esperando y tenéis muchísimo que aportar. Así que mucha suerte y mucho ánimo porque valéis mucho. Hola, ¿qué tal? Soy Marta Fernández, exjugadora de baloncesto profesional. He tenido la suerte de vivir muchísimas experiencias con el baloncesto, tanto en el extranjero, en Estados Unidos en la Women's NBA, como en Europa y en España, y sobre todo con la selección en europeos, en mundiales y en olimpiadas. Hace 2 años y medio aproximadamente que me retiré del mundo del baloncesto profesional y ahora me dedico al periodismo deportivo y a la gestión deportiva, que es lo que yo estudié mientras era jugadora de baloncesto. El tránsito desde que dejas de jugar y apareces en el mundo laboral no es fácil. En mi caso, mis últimos años como jugadora ya fui compaginando un poco el ser profesional con diferentes colaboraciones y me fui un poco abriendo camino en los campos que a mí me gustaban y ahora tengo la suerte de poder dedicarme a ello. Nada más, saludaros y hasta la próxima. Chao. Hola, soc la Nora Crespí, medallista olímpica en natació sincronitzada. M'agradaria molt estar allà avui amb vosaltres, però malauradament estic a Las Vegas en això de l'RF fent feina i m'ha estat impossible. Però volia compartir amb vosaltres el que va ser la meva retirada esportiva, perquè va ser veritat que no va ser un procés fàcil. Vaig estar molt de mesos pensant com l'anava a fer, el que anava a suposar, significa passar de la bombolla de lo que és el centre d'alt rendiment, pagar un lloguer de pis, moltes coses, serveis mèdics, fisioterapeuta, que no anava a tenir. Vaig tenir ajuda, vaig cercar la meva pròpia ajuda, un coach, vaig fer moltes sessions abans de poder finalment decidir que ja no volia estar més en el món de la competició, però sé que molts dels meus amics l'han viscut d'una altra manera. Jo crec que vaig tenir sort, la vida m'ha duit on m'havia de dur, ara realment torno a fer sincro, torno a disfrutar de lo que m'ha donat aquest esport, però des d'aquí vull fer una cridada perquè se suporti més, es doni més suport en aquesta retirada dels esportistes, que crec que és molt important, que realment marca també la trajectòria del teu futur, de lo que serà després de la teva carrera esportiva, i
crec que faria molta diferència. Des d'aquí vos mando una abraçada molt forta. Antes de acabar, me gustaría si tenéis preguntas por parte del público, aprovechando que tenemos todo este talento aquí. ¿Sí? Bueno, hola. Felicitaros por esta mesa redonda que hemos tenido. Nosotros venimos en representación del Instituto Endinat. Soy profesora de ciclo formativo, estamos en el TAFAT. Y bueno, me parece súper interesante esta mesa redonda. Y muy de acuerdo con Úrsula y con Beatriz, hacer hincapié sobre todo en la educación, ¿vale? Desde ahí nosotros queremos impartir los valores que supone el deporte, pero también tenemos y sabemos que en cuanto a políticas, si no tenemos el respaldo, no podemos ser el escaparate o llegar más allá, ¿no? Entonces, nosotros desde el deporte base, desde la educación como docente, intentamos hacer todo lo que podemos. De hecho, cada vez son más las chicas como estudiantes que están siendo alumnas del grado y bueno, y tenemos expectativas de que vayamos mejorando cada vez más. Nada más, felicitaros. Muchas gracias. Muchas gracias por haber traído a tus alumnos aquí. Es el primer paso. Bueno, yo lo primero todo que quiero decir enhorabuena al Ayuntamiento por haber organizado ese Palmadona y me imagino que algún año hará Palma Hombres. Lo digo porque de la misma forma que me ha alegrado veros, espero que a vosotros os guste ver a los deportes masculinos. Vamos a deciros una cosa, llevo 60 años, creo que 61, trabajando en el mundo del periodismo, gráfico, haciendo fotos. Y os voy a decir una cosa, tenéis toda la razón de lo que habéis dicho. El diario Marca publicó una portada que lo vende, van por esto, digo para que lo sepáis. Tendréis que luchar mucho, 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 porque a los fotógrafos nos gusta más fotografiar a las mujeres que fotografiar a los hombres. Entonces, ánimo. ¿Alguna otra? Hombre, Yo ahí voy a comentar una cosita, ¿no? Y es que a las mujeres tampoco nos gusta a lo mejor el peinado que lleva Cristiano Ronaldo, por eso lo compramos en Marca. Entonces al final entra en ese vínculo, ¿no? Y cuando las mujeres estamos aquí intentando posicionarnos y crear oportunidades, no significa que no nos guste los hombres practicando deporte. Es que sin ellos nosotros no somos nada, pero ellos tampoco serán nada sin nosotras, ¿no? Al final es lo ha dicho Brigitte, somos España, cuando vamos a competir por España o nuestra comunidad autónoma en este caso, ¿no? Pero al final es ese círculo, ¿no? Nos tienen que abrir también las puertas a nosotros y si Mireia Belmonte se merece, porque es una gran nadadora y medallista de oro en ese caso, pues sería la que debería de ocupar esa portada, ¿no? Y las oportunidades tienen que venir de ahí. Yo sí que voy a decir algo con respecto a dos cosas. Una, el Palma Hombres, que ya lo tenemos continuamente por demasía. No hace falta, evidentemente no hace falta visibilizarlos, que están excesivamente visibilizados. Y otro con respecto a Marca. Marca, bueno, yo que sí que me dedico más al mundo periodístico, yo no lo considero ni siquiera un periódico deportivo. Entonces no podemos comparar Marca cuando Marca obvia y cuando nos saca, solo saca o culo las tetas, y lo digo así de fuerte, es así. Quiero decir, cuando no se preocupa en absoluto del deporte femenino, o sea, hacer un llamamiento a que se compre esa prensa amarilla, desde mi punto de vista, en el terreno deportivo, donde no pone en valor precisamente cuál es el esfuerzo, la responsabilidad y el sacrificio que hacen esas mujeres que no están reflejadas. Por una anécdota, me acuerdo de mis primeros Juegos Olímpicos en Atlanta 96 y recuerdo la revolución que hubo cuando las chicas de rítmica ganaron el oro y estábamos allí, todos estábamos súper contentos, la delegación, medalla de oro. Nos llegó los ejemplares de la prensa deportiva, llegaban más tarde, evidentemente, ¿no?
y en portada salía que el Real Madrid va a jugar un amistoso, porque no estamos hablando que es en verano, que ya ni siquiera hay liga, y en un pequeño recuadrito salía la medalla de oro de gimnasia, ¿no? La verdad es que era una vergüenza de aquella, y fíjate que en ese momento yo no estaba para darme cuenta de vergüenza, porque estaba en una nube, no, en lo siguiente, primeros Juegos Olímpicos, 20 años, lo estaba flipando, todo me parecía bien, pero me chocó muchísimo, me parecía que aquellas compañeras habían conseguido algo como lo consiguieron, que era histórico, y el Marca les dedicó un cuadradito en la portada para el Real Madrid jugaba un amistoso. Tenemos otra pregunta por aquí. Hola. Quería preguntaros... Ponte de ti, que te veamos. Bueno, vale. Así mejor. Es que si todos los objetivos que habéis querido llegar, habéis llegado. Bueno, yo creo que... no. no me queda alguno, pero se trata siempre de ir poniéndose objetivos pequeñitos, alcanzar los pequeñitos y después de los pequeñitos ya ir mirando más arriba. Pero no, ojalá. Sí, yo estoy con ella. Primero se empiezan con objetivos pequeños y vas avanzando, y a medida que tú vas viendo, pues los objetivos son mayores. Pero yo cuando empecé con 10 años, ya para empezar, ¿no? Una olimpiada ni me lo imaginaba, ¿no? Yo pensaba en marchar y a ver cómo iba haciendo. Fue mi primer juego, pero no pensé que iría a 4 más. Entonces los objetivos tienen que ser muy pequeñitos. Yo creo que ante todo se tiene que hacer algo que realmente te apasione. Te digan lo que te digan y bueno, y ver que te motive y que te lo pongas tú, que no te lo impongan, que no te digan hasta dónde puedes llegar. Pues ahí tenemos la última pregunta ya para ir a La última. Sí. Qué guay. No, primero de todo, enhorabuena, porque no os conocía sin ninguna. Bueno, a ella sí, porque vi la final de los Juegos Olímpicos, que no tengo ni idea de taekwondo. Sí. Bueno, pero lo que es... Nada, que enhorabuena. Dice que ahora te va a enseñar algo. Hombre, soy mallorquina aquí, yo creo que salimos todo al final, es lo que digo, al final se ve, ¿no? Un español, un mallorquín, eso es lo que cuenta. Luego no hay deportes minoritarios, es que tu propia, la persona que representa a tu comunidad o a tu nación, pues salga en televisión. No, lo que os quería preguntar es que cómo es posible que según qué deportes, no todos, mayoritarios por ejemplo no, pero estos deportes minoritarios que la gente gana campeonatos de Baleares, campeonatos de España, incluso campeonato de Europa, ahora hace nada las jugadoras de rugby de la selección española fueron campeonas de Europa. ¿Cómo es posible que les den una copa o una medalla y les digan gracias por venir, volved el año que viene? O sea, ¿no les tendrían que dar, yo qué sé, toma X dinero y a disfrutar? Claro, porque es que una medalla o una copa, quiero decir, es de locos. Gracias. Sé la mejor albañil. Si tú quieres ser taekwondista, sé la mejor. Pero sea lo que seas en la vida, lucha por ser el mejor. Y yo creo que a partir de esa base, si tú eres el mejor, se te abren puertas. Da igual si eres futbolista, si eres de taekwondo, si eres de marcha o si eres de lo que sea. Si tú eres el mejor, al final tendrás un futuro bueno. Porque yo cuando busco un albañil para que me haga una casa, seguro que buscaré al mejor albañil, ¿sí o no? No al que tenga mejores estudios. Entonces, bueno, pues si las chicas de hockey son las mejores, a lo mejor luego eso le abre las puertas para poder ejercer de algo, de entrenadora, de lo que sea en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de esa base, el estudio es muy importante, pero cuidado, conozco a más gente que tiene carreras de estudios, que están trabajando en el McDonald's, que las que están realmente trabajando en su puesto de trabajo. Entonces, si quieres ser algo en la vida, no solo te basta con tener una carrera, sino tener la carrera y querer ser la mejor en ese ámbito. Entonces ahí realmente tendrás una salida. Yo me gustaría comentar que sí, que me parece, como me dice, que es de loco que le den solo una medalla, pero a pesar de eso coincido con ella en que probablemente en ese momento de esa entrega de esa medalla o de esa copa
ese equipo de rugby era el más feliz del mundo. Ojo, que luego después ya les hubiera gustado, hubieran recapacitado, hubieran dicho, pues ya me hubiera gustado que me hubieran dado un chalet en la playa o que me hubieran metido en el banco un par de milloncitos o algo así. Sobre todo, mira, te lo digo desde el punto de vista, yo trabajo en un equipo de fútbol masculino, de segunda división. Y hay jugadores que siendo de segunda división, o sea que si los pones en un ranking a nivel nacional, no sé a qué número me estaría yendo, pero hay jugadores que cobran 2 millones de euros. Entonces, es de loco, pero tenemos esa otra parte que no podemos evitar de que nos motiva a representar a España a campeonatos de Europa y del mundo en sus categorías. Se tuvieron que pagar ellos el viaje, la estancia y todo, e incluso algunos la equipación. O sea que es de loco, esto es lo que hay ahora mismo, y hay que pelearlo, pero ahora mismo es lo que hay. Vamos a la última pregunta enchufada, Sergio. Había dicho que era la última, pero... Sí, bueno, yo no quería preguntar, yo simplemente quería, ya para cerrar ahora con Susana, quería hacer una reflexión, es decir, que yo creo que todos tenemos que compartir un poco la responsabilidad de lo que está pasando, es decir, algo falla cuando, y hablo más por parte de las instituciones deportivas, hablo ya del Comité Olímpico, hablo de federaciones españolas, hablo del Comité Superior de Deportes, algo falla cuando a un subapoyo, ¿no? Pues se le dice que si quiere competir, pues como el niño que quiere estudiar, que se dedica a reparar coches porque es lo que le gusta, y le dice al padre que tiene que estudiar Derecho, no, pues vete a badminton y no continúes con esquí, pero no, si yo lo que hago es esquí, que ya tiene méritos sino además de Baleares, porque todavía en Andalucía tenemos Sierra Nevada, pero bueno, que a María Vasco se la mate directamente cuando ha tenido un problema porque su padre estaba enfermo y ha tenido un estrés quizás psíquico y deportivo y físico, ¿no? Pues porque tiene que ir a entrenar y a cuidar al padre, entrenar y cuidar al padre. Y no da lo que tiene que haber dado en el Campeonato de Europa y directamente ya la maten, está mal, se va a retirar, ¿no? No es de recibo pues todas estas cosas que están pasando. Tampoco es de recibo que el dinero de un gran patrocinador como Iberdrola no llegue directamente donde tiene que llegar. Es decir, aquí hemos tenido un equipo de fútbol, el único de primera división en toda Baleares, y era femenino, que era el Collerense, y el Collerense, pues porque pasó un mal momento, justo cuando Iberdrola repartió 200.000 euros entre todos los equipos femeninos, pues pasó a segunda y no pudo beneficiarse de esos 200.000 euros. El dinero solamente llega a los de primera, como decía Pire Espadas, ¿no? Que es la capitana del Collerense. Es que los que estamos en el escalafón inferior no nos llega, solamente llega para las de arriba. En cuanto a esto de las de arriba, también tenemos que tener cuidado con el tema de los medios de comunicación o de estas mesas redondas que tenemos aquí con deportistas de élite y que nadie lo publique. Y eso en un medio que pretende defender el deporte femenino me llama mucho la atención. Por parte de la administración pública, yo entiendo que estamos haciendo un gran trabajo con un programa como este, como el de Palmadona, de un mes de duración y que es único a nivel nacional. Está también una decisión pionera que tomó el Ayuntamiento de Zaragoza, que decidió que no le iba a dar un campo de fútbol, por ejemplo, que no se lo iba a dar a un equipo que no tuviera mujeres en su junta directiva, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero yo creo que tenemos que reflexionar un poco todo esto porque por muchos pasos que demos siempre hay algo que lastra. Y sobre todo lastra el tema económico, es lo que yo veo. Hace 2 días el Tony Figuera, el presidente del Club CIDE de voleibol, que fueron ganadoras de la Copa Princesa el año pasado, y mira, fueron campeonas de la Copa Princesa, no tienen dinero, es decir, el CIDE se tiene que plantear a lo mejor de ni siquiera poder presentarse a la fase de ascenso. Todo al final lo reducimos a un tema económico, pero ¿y quién se lleva tanto dinero de todo esto? Entonces, pelear. Muchas gracias, Sergio. Invito a Susana Moy, regidora de Educación y Esports del Ayuntamiento de Palma, para que cierre este acto. Me pondré aquí para que me veáis un poquito. Bueno, hemos hablado de un montón de cosas aquí, yo creo que ha sido muy, muy interesante. Hemos hablado de tratamiento mediático, de dobles y triples discriminaciones por ser mujer, por ser deportes minoritarios, y al final pues lo tenemos que considerar todo deporte, simplemente deporte. Hemos hablado de patrocinios deportivos, hemos hablado de la importancia de la educación que está detrás de todo esto, que también cuenta con un montón de mujeres que también están allí apoyando, y también les quiero agradecer todo el trabajo que están haciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, a Ángela, que está haciendo las fotos todo el rato. Tenemos a Isa también ahí. ¿Dónde están? ¿Hay alguna más? Pues muchísimas gracias también a todas ellas. Desde las instituciones es verdad que tenemos que trabajar muchísimo, tenemos que poner en valor, tenemos que visibilizar. Yo creo que el programa este de Palmadona es precisamente
un buen programa porque lo que consigue es dar mucha visibilidad, aparte de cambiar normas, de cambiar legislaturas, de cambiar, de igualar derechos y todo esto, pues sí que es importante el trabajo de visualizar. En ese sentido, también dar las gracias a los representantes de la prensa, el mundo un poquito mejor. Estoy convencida de eso y que no creas que no sea importante, que es importantísimo lo que hacéis cada una de manera individual y de modelo y de ejemplo y bueno, un montón de cosas que aportáis, y por eso os quiero agradecer también vuestra presencia aquí, el sacrificio que hacéis cada día y el esfuerzo también que habéis hecho por estar aquí hoy, porque conciliar no es fácil, lo sabemos todas. Así que Brigitte, Bea, Paqui, Conchi, María, Úrsula y Laura, y por supuestísimo a nuestra supermoderadora Esther, muchísimas gracias a todas por estar aquí. María Vasco. Conchi Bellorín. Y por mi parte, solo agradecer a todos los asistentes, gracias por venir. Es muy importante que los más jóvenes vengáis a este tipo de actos, conozcáis las experiencias de las deportistas, y espero veros en el resto de actividades Palmadona y el año que viene otra vez aquí, esperemos. ¡Ah!